Ponerlas en práctica, ¿verdad? Hermanos, esta ocasión yo quiero que reflexionemos sobre una frase que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y de hecho, hermanos, yo le estoy titulando a esta reflexión, permanecer fieles al Señor. De repente, hermanos, en nuestra vida cristiana se llena de situaciones adversas y tal parece que nuestra fidelidad a Dios o nuestra permanencia en Dios se ve algo obstruida por las situaciones que vienen a la vida. Y es en la palabra, hermanos, precisamente las palabras de Dios que puede traer consuelo, pueden tener ánimo, pueden traer motivación para que en medio de lo que nosotros podamos estar pasando, ¿no? Encontremos, hermanos, ese impulso para seguir eh, siéndoles fieles a Dios. En Hechos capítulo 11 versículo 21 del 19 al 24 voy a leer y dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Alejandría, no hablando a nadie la palabra, sino que solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y de la mano del Señor estaba con ellos, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran multitud creyó y se convirtió al Señor. Llegaron las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Este, cuando llegó, vio a la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, a los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, hermanos, ahí nosotros estamos encontrando una iglesia naciente, creciente, que se multiplicaba. Y cuando la iglesia, hermanos, de Antioquía estaba recién establecida, llegó la noticia que a los hermanos en Jerusalén y enviaron a este hombre Bernabé para que apoyara la obra del Señor en Antioquía y Antioquía de Siria. Y de verdad, hermanos, fue este es un verdadero avivamiento que se está dando en la obra del Señor. Estamos hablando, hermanos, de que a causa de la persecución, a causa de lo que ya habían sufrido o visto los hermanos que había pasado con Esteban, tuvieron que salir. Pero no solamente salieron ellos huyendo del peligro notable, hermanos, sino que también iban anunciando la palabra del Señor. Ese, hermanos, ese es el ambiente que se vive cuando la iglesia estaba creciendo, cuando la iglesia de Antioquía estaba creciendo, hermanos, llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y las palabras, hermanos. Las palabras importantísimas de las cuales que yo quiero que nosotros tomemos impulso en nuestra vida espiritual, hermanos, es lo que este hombre dijo en el versículo 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios que había provocado, hermanos, el crecimiento de la iglesia, el establecimiento y crecimiento de la iglesia, se regocijó. Y aquí están las palabras, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, y la situación era adversa, en el cual
muchos sin duda tenían miedo. Y era necesario, hermanos, que Dios o el Espíritu Santo, a través de su siervo, pudiera inyectar motivación a los hermanos a que estuvieran fieles al Señor a pesar de las circunstancias que ellos vivían. Hermanos, porque después de haber obedecido el Evangelio de Cristo, es necesario que el cristiano persevere fiel al Señor. Eso, hermanos, fue necesario en el primer siglo. Hermanos, es necesario, es de suma importancia que ustedes con un propósito de corazón sano permanezcan fieles al Señor. Desde que se dijeron estas palabras, hermanos, hasta el día de hoy, es necesario que nosotros nos motivemos con la palabra del Señor. Es necesario que nosotros encontremos la fortaleza, el refugio para en la palabra del Señor para poder permanecer fieles a Él. Hermanos, aquí la palabra permanecer equivale a la palabra perseverar. Ahora, ¿qué significa la palabra permanecer? Prosmoneo significa quedarse más. Por ejemplo, permanecer en un lugar con una persona. Figurativamente, la palabra permanecer o perseverar significa adherirse a algo o pegarse a algo. Perseverar en él, en, perseverar en, detener, ser diligente o ser fiel. Y como les decía, hermanos, si esto de permanecer o de perseverar o de ser fiel fue necesario en los tiempos antiguos, el Espíritu Santo, hermanos, también quiere que nosotros tomemos estas palabras para nosotros hoy. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos fieles, que nosotros permanezcamos en Cristo, que nosotros perseveremos en Cristo. Hermanos, cuando Bernabé exhortó a la iglesia en Antioquía a permanecer fieles al Señor, los estaba exhortando a la perseverancia. Por eso dice que la versión Nacar Colunga traduce, exhortaba a todos a perseverar fieles al Señor. Porque hermano, cuando alguien obedece a Cristo, no es solamente, hermanos, que el bautismo sea el fin de todo, sino que al contrario, el bautismo es el comienzo de la vida cristiana hasta el día de la redención. Pero de nuestra conversión o de nuestro bautismo a la redención, hermanos, van a pasar muchas cosas en nuestra vida. Vamos a tener muchos obstáculos, vamos a tener muchos tropiezos. En el camino, hermanos, nos puede sorprender el pecado, en el camino nos puede sorprender mil cosas que nos pueden hacer caer. Y los hermanos a quien Bernabé les estaba hablando tenían muchas razones, hermanos, para poder tirar la toalla. Y nosotros, hermanos, quizás no estamos pasando las mismas circunstancias que los hermanos que por la predicación del Evangelio, por su testimonio acerca de Jesús, estaban siendo perseguidos. Pero es bueno, hermanos, que nosotros consideremos nuestra vida cristiana, cómo estamos permaneciendo o cómo estamos perseverando en él. Necesitamos, hermanos, que estas mismas palabras entren en nuestra fe, entren, hermanos, en nuestra mente, entren en nuestro corazón.
Hermanos, porque aquí también, cuando dice en el versículo 23, y se regocijó y exhortó a todos, esta palabra, hermanos, exhortar no es un regaño, es una palabra, en otras palabras, y les motivó y les impulsó a que perseveraran fiel al Señor. Hermanos, hay muchas y otras exhortaciones a perseverar fieles al Señor. Por ejemplo, si me acompañan a leer Hechos capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Hermanos, es importante que nosotros busquemos cómo tener, hermanos, una experiencia en la gracia de Dios. Y no dejarnos, hermanos, intimidar por las situaciones adversas o malas que podamos estar viviendo. Muchas veces, hermanos, nuestra fe y nuestra perseverancia en el Señor, nuestra fidelidad se ve golpeada por nuestra pobre economía, nuestra salud, nuestros problemas, problemas en la calle, problemas en la sociedad, en la familia, en el estudio, problemas en la iglesia y podemos encontrar mil cosas, hermanos. Pero quiero, hermanos, decirles que la verdadera perseverancia en la gracia de Dios no depende de lo que nosotros podamos estar sufriendo externamente, sino depende de nuestra relación que tenemos con el Señor. Lo que ya decía, y después de despedir a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. También Santiago 1:25, hermanos, nos habla acerca de perseverar en el Evangelio. En el punto anterior nos exhorta a perseverar, hermanos, en los favores, en las bendiciones de Dios. Y acá, hermanos, dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mira, hermano, esta palabra de perseverancia, de constancia o de fidelidad se está repitiendo mucho en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, ahora Santiago, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque persevera en el Evangelio. Este será dichoso, este será, hermanos, más que dichoso. La palabra bienaventurado siempre la asociamos con ser dichoso, ser feliz, pero otra acepción de la palabra de bienaventurado quiere decir, hermano, es aprobado por Dios en lo que hace. Quizás, hermanos, las cosas no nos puedan ir bien materialmente o físicamente, pero debemos perseverar. Mire, perseverar, hermanos, Colosenses capítulo 2 dice, y perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Se da cuenta, hermano, la imperiosa necesidad que el cristiano tiene de perseverar en Dios, en las cosas en la gracia de Dios, en el evangelio, en la oración. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, observamos la gracia de Dios en nuestra vida, observamos, hermanos, una constancia en el Evangelio, una constancia en la oración. Verdaderamente, hermanos, ahí nosotros le estamos dando sentido a nuestra vida cristiana. Y Dios, por supuesto, hermanos, le está dando vida a esa vida cristiana. Todas estas tres cosas que he hablado hasta el momento, hermanos.
no son cosas que vamos a luchar exteriormente por tenerlas, sino que vamos a luchar internamente, perseverando en la oración. Hermanos, y un poquito, hablando un poquito de eso, de perseverar en la oración. A veces, hermanos, en nuestras congregaciones, digo nuestras, pues, pero a veces en la relación con nuestros hermanos, muchos nos dicen, hermanos, oren por mi salud, oren por mi trabajo, oren por tanto. Y eso es importante y lo hacemos. Pero quiero decirles, hermanos, que la oración colectiva nunca va a sustituir la oración individual. Porque es primeramente el cristiano quien debe ir a Dios con acciones de gracias y mostrando, hermanos, su humildad, mostrando su mansedumbre y su necesidad del Señor. No podemos, hermanos, solamente decirle, hermanos, oren por mi causa y yo no voy a orar por él. Porque cada, hermanos, estas son acciones individuales. Hermanos, segunda, bueno, hablé en el punto, en este punto anterior, hermanos. Estoy hablando de que hay exhortaciones a perseverar en varias direcciones de nuestra vida, en la gracia de Dios, en el Evangelio, en la oración. Podemos incluir en el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, y cuando nosotros pensemos un poquito, cuando nosotros no estamos metidos en estas actividades, podemos decir, hermanos, que un cristiano que no ora al Señor, un cristiano que no estudia su palabra, no está llevando una vida cristiana con propósito. Ahora, hermanos, quiero mencionar que es necesario ser fieles a pesar de los problemas que vienen a nuestra vida. Los hermanos allá de Antioquía y de Jerusalén conocían, hermanos, bien las tribulaciones. ¿Conoce usted, hermanos, de que muchos cristianos dieron su vida a causa de Cristo? Pasaron tribulaciones, les quitaron sus propiedades, los torturaban, los exhibían como juegos brutales y criminales. Y lo que el Espíritu Santo les está diciendo a ellos, que era necesario que ellos fueran fieles a pesar de las tribulaciones. Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 14, mire también lo que el Espíritu por medio de Pablo le está revelando, 14:22. Versículo 21. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, otra vez exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Animaba, motivaba, impulsaba a las iglesias locales a perseverar en la fe a pesar de las muchas tribulaciones. Hermanos, nuestras tribulaciones hoy son muy diferentes a las tribulaciones de los hermanos del primer siglo. Pero ahí está el detalle también, que es necesario que nosotros, a pesar de lo que podamos sufrir, o pasar o experimentar nosotros, hermanos, podamos ser fieles al Señor. Y también, hermano, por eso vea, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de las tribulaciones a las que estaría expuesto. En 2 Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, en su versículo 3.
Dice de la siguiente manera, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es interesante, hermanos, lo que también le repite a Pablo a Timoteo en el 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, quizás cuando nosotros leemos todas estas cosas de la perseverancia en medio de los problemas, como que los textos apuntan mucho a decir, mira, Dios no te está prometiendo librarte de las dificultades, te está diciendo al contrario que vas a tener dificultades, pero tenés que soportar. Y lo mismo, hermano, Jesús les dijo a sus discípulos de Juan capítulo 16 versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando hablamos de necesario, hermanos, eso es puede ser un imperativo en el cual tenemos, hermanos, que aguantar para poder entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser perseverantes a pesar de los problemas. Hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes a pesar de que hermanos o a pesar de que hay hermanos que retroceden al mundo. Como Demas que desamparó al apóstol Pablo, como Himeneo y Fileto, hermanos que se retrocedieron también. Y es necesario, hermanos, que nosotros podamos experimentar y ver y observar todos estos cambios que se dan dentro de la iglesia, porque en este camino muchos desertarán de las filas, pero no tenemos, hermanos, que permitir que la infidelidad, que el retroceso o la falta de convicción de otros o de algunos afecten nuestra propia fidelidad a Cristo. Hermanos, muchos han vuelto atrás, pero porque unos vuelven atrás, dejan de ser fieles al Señor, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Hermanos, la necesidad de permanecer fieles a Dios a pesar de los problemas que hay en la iglesia. Hermanos, dentro de la iglesia habrá carnalidad que genera problemas en la congregación. Y aquí vamos a hablar, hermanos, de dos direcciones. O yo soy víctima del carnal, que sería una dirección, o yo soy el carnal. En la iglesia voy a encontrar tropiezos, o yo voy a ser ocasión de tropiezos para otros. Los problemas en la iglesia, hermanos, las divisiones, las disensiones, el partidismo, siempre va a haber. Y como Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11 versículo 26 que habrá también falsos hermanos. Y habrán muchas personas, hermanos, con un alto potencial de causar problemas dentro de la iglesia. Y en medio de todo ese ambiente, a veces hostil, carnal, hermanos, se va a encontrar usted. Y usted tiene que mantenerse firmes, tiene que perseverar fiel al Señor. Y quizás es mejor, hermano, ser la víctima del problema y no el que genera problemas dentro de la iglesia.
Y en el primer siglo, hermanos, los hermanos tenían que ser fieles a Cristo a pesar de las persecuciones. Lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 1: los cristianos en Jerusalén fueron perseguidos hasta la muerte. Sin embargo, ellos no dejaron de predicar fielmente el Evangelio. Y lo que Pablo también le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 versículo 12: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces creo, hermanos, que este punto es algo que quizás no podemos experimentar ni entenderlo a la manera que los hermanos del primer siglo lo experimentaron, porque a veces ni siquiera el vecino sabe que somos cristianos. ¿Cómo nos van a perseguir así? Y podrían poner muchos ejemplos. Hermanos, pero quiero decirles esta tarde, después de haber visto o darles a unos ejemplos de la necesidad de la perseverancia, ahora yo quiero hablar con ustedes de que la palabra del Señor nos ofrece muchos motivos para permanecer fieles. Nos ofrece muchos motivos para permanecer fieles a Dios. Y la primera y gran y la primera y es una de las primeras y grandes motivos, hermanos, para permanecer fieles a Dios es la misma fidelidad de Dios para con nosotros. Dios es fiel, hermanos. ¿Qué tan fieles somos nosotros a Él? Es decir, hermanos, de que lo que Dios en realidad está pidiendo, Él ya lo ha hecho para con nosotros. Estoy buscando un versículo en el Antiguo Testamento, hermanos, y está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermanos, cuando nosotros eh, entendiéramos, o cuando nosotros entendamos lo que dicen esos versículos y lo experimentemos a magnitud, eso impactará nuestra vida y nunca vamos a querer separarnos de Dios. Note usted: por la misericordia de Jehová, por la misericordia del Señor, por la misericordia de Dios, como lo queramos ver. Eso, hermanos, es el principal motivo por lo cual yo voy a querer estar siempre cerca del Señor. Ese va a ser uno de los motivos, hermanos, por el cual vengan las cosas que vengan: problemas en la iglesia, problemas en mi hogar, problemas en la sociedad, problemas en el trabajo, estoy enfermo, no tengo dinero. Yo nunca me voy a querer, esas cosas no van a botarme, hermanos, porque yo estoy dependiendo de la fidelidad, de la misericordia de Dios en mi vida. Ay, hermanos, que yo me voy de la iglesia porque no me saludan, me hacen cara. Hermanos, esas son puras niñerías.
Porque si comprendiéramos, hermanos, a cabalidad la misericordia de Dios, podríamos decir, Señor, yo soy pecador o he sido pecador y lo que yo merezco es la muerte. Esa es la justicia de Dios, dar a cada uno lo que se merece. Pero en la misericordia de Dios, hermanos, no hemos recibido lo que merecíamos. Al contrario, hemos sido beneficiados con el amor de Dios. Y ahí tiene usted el versículo tradicional, pues, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Motivos para ser fiel, la fidelidad y que Dios es tan fiel, hermano, que cualquiera que le busca lo puede encontrar. Que el pecador más grande que hay aquí en el mundo pueda encontrar el perdón de Dios, pueda buscar el perdón de Dios, lo va a encontrar porque Dios, hermanos, es grande en misericordia. Hermanos, Dios por su fidelidad nos guardará del mal y, y de esa manera, hermanos, perseveraremos fieles al Señor. La misericordia de Dios, hermanos, también Pablo en 2 Corintios capítulo 7, perdón, creo que estoy equivocado de versículos. Voy a buscarlo si es en 1 Corintios capítulo 7 versículo 21. Así dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Hermanos, en otras palabras, las motivaciones o los motivos para serle fiel al Señor están dirigidos a que nosotros veamos y encontremos lo que Dios ha manifestado para nosotros o lo que Dios ha manifestado en nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, mire el amor de Dios. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, hermanos, el acto de constriñar es obligar, es forzar a que se haga algo. Entonces, cuando el cristiano es consciente de esa misericordia, consciente de la fidelidad, consciente del amor del amor de Cristo, del amor de Dios, esa convicción o ese conocimiento en cierta manera nos va a obligar a permanecer cerca del Señor y no querernos separar de Él. Por eso la versión Nueva versión internacional dice, el amor de Cristo nos obliga. Hasta este punto, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Dios por usted? Digámoslo así. ¿Será que lo que Dios ha hecho por usted hasta este momento es suficiente para que usted persevere en él?
¿O cree usted que la fidelidad, la misericordia, el amor de Cristo no ha sido suficiente y no merece que usted le sea fiel? Hermano, y tal parece que el cristianismo hoy día está más hundido en el materialismo, en el consumismo. Muchos hermanos, hablemos solamente de la hermandad de la Iglesia de Cristo, eh, da 10 12 horas de su tiempo a su trabajo, no lee la Biblia, no ora, no visita, no tiene más comunión con los hermanos. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en la vida? Hermanos, el materialismo en muchos cristianos está desplazando la fe, está desplazando la fe. En otras palabras, hermano, los motivos para perseverar en el Señor es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué, hermano, nos debe mover? Bueno, la fidelidad, la misericordia, el amor. Y que nosotros, hermanos, habiendo sido beneficiados con la gracia de Dios, con lo que no merecíamos, nosotros, hermanos, deberíamos tener también la necesidad de enseñar también a otros. ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos, a estar cerca del Señor? Sí, en tener una necesidad de también de enseñar a otros, enseñar, hermanos, lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, básicamente, muchas veces digámoslo así, nuestra predicación a veces se centra en lo que Pablo recibió de Dios, en lo que Pedro recibió de Dios, en lo que David, en lo que todos los personajes de la Biblia recibieron de Dios, pero creo, hermano, firmemente que el mejor mensaje que puede, hermanos, existir es la predicación de lo que ha hecho en mi vida. Por eso dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces de enseñar a otros. Si usted ha recibido la misericordia, la gracia, el amor de Dios en su vida, en su familia, usted con propiedad va a enseñar que grande es la misericordia de Dios. Hermanos, ¿por qué otro motivo de por qué permanecer fieles al Señor? ¿Por qué ser perseverantes en el Señor? Por la esperanza que Cristo nos ofrece. Hermano, cuando Cristo nos atrajo con su amor eterno, cuando Dios manifestó su amor en Cristo Jesús, también nos dio la esperanza que solamente ellos ofrecen, que solamente Cristo ofrece. Para terminar, hermanos, esta corta reflexión. Quiero decirle que que la exhortación que Bernabé hizo a la iglesia de Antioquía es la misma que quiero hacer hoy. A que usted con propósito de corazón permanezca fieles al Señor, permanezca fiel al Señor. Porque Dios, hermanos, sabe recompensar a aquellos que le buscan, a aquellos que le sirven con fidelidad. Y lo que el versículo 10 de Apocalipsis 2 se les decía a los hermanos del primer siglo, les decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esto poco que pude compartir con ustedes, quiera Dios que nos ayude un poco en nuestra vida cristiana.
No importa, o sea, no es que no importe, sino que a pesar de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, enfermedad, dolor, falta de dinero y mil cosas más,